Bien, mientras ahí los chiquillos ponen caras de humanos y veo a la Anto, ¿se acuerdan dónde quedamos la vez pasada y que de hecho motivó esta segunda patita? Que todo esto es responsabilidad del Daniel con sus preguntas. ¿Alguien se acuerda? Puede escribir por el chat o decirlo con el micrófono, bienvenido o bienvenida. ¿Dónde quedamos la ocasión anterior? Está el video por si acaso. ¿No? O sea, me acuerdo de la pregunta que hice. Sí, bien. Y correcto, Anto, estábamos viendo el fin de la Guerra Fría y el Daniel hizo una pregunta. ¿Cuál era tu pregunta? Eh, o sea, era que usted qué pensaba sobre que a veces yo, por ejemplo, en Viña y en los Andes, topo muchos carteles. Por ejemplo, en Viña, en el Frente Patriótico, eh, muchos carteles, sobre todo en las redes sociales, empezaron a aparecer carteles nuevos. Y en los Andes me he encontrado muchos carteles y muros pintados que dicen Allende vive. Sí. Sí, bueno, no es una respuesta fácil, y de hecho, para entender el origen del Frente Patriótico, del MIR y de su contraparte, que es Patria y Libertad, principalmente el más conocido y el más activo, viene precisamente la unidad que es a continuación, que en el fondo tenemos que ver todo el quiebre de la democracia en adelante y el tema de Allende, por supuesto. ¿Qué pienso yo? Que en el fondo todas las lógicas de Guerra Fría, como estos son buenos y estos son malos, y si tú eres de los buenos, bien, y si tú eres de los malos, te vamos a pegar con palos, como el Frente Patriótico haciendo atentados, y también Padre de Libertad. Yo encuentro que son lógicas totalmente que le hicieron mucho daño a la humanidad, que le hicieron mucho daño a Chile, y son lógicas que no deberían revivirse. Es como, y me preocupa en el fondo que el estallido social y lo que está pasando en la Araucanía, si han visto noticias, reactive como estas lógicas de buenos malos y nos agarramos a palos. Y es como que de hecho vio un ex candidato presidencial, así como reivindicando y la violencia. En general todo conflicto social es complejo, entonces no podemos como solucionarlo así como a chuleta o a combo en cuchillo. Y es muy guerra fría. Y entonces, para entender el tema de por qué Allende tensionó tanto el sistema, por qué validamos en el fondo hacer atentados con bombas, enfrentamientos y una fuerte represión del Estado, es que viene la segunda unidad, o sea, la siguiente unidad, que es como en el fondo entender más en profundo el quiebre democrático. Y recuerden, una clave siempre es entender que estamos en Guerra Fría, ¿ya? Cuando nos olvidamos de eso, empezamos como a pensar en esta lógica blanco-negro, buenos malos, que era la que guiaba como el pensamiento político de la época. O lo que yo les decía, la doctrina de seguridad nacional. Hay un enemigo, y ese enemigo está afuera, en la Unión Soviética, y está dentro, el comunista, el Frente Patriótico, todo eso. Me parece totalmente poco legítimo de esa forma, porque, como les decía, las consecuencias fueron nefastas. Así que eso como muy en síntesis, Dani. No sé si te respondo un poco la pregunta. Sí. Buenísimo. ¿Otra pregunta o comentario o alguna duda que tengan sobre la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría? Hable ahora, porque después viene la evaluación. Así que aprovechen de resolver sus dudas o mandarla. Estoy, a ver, ese chat, vamos. Eh, Profe, soy el Vicente. Hola, Vicente. Le quería decir que este fin de semana estudié caleta sobre historia, ¿Ya? sobre la Guerra Fría. Averigüé caleta y estudié, pero es como que entiendo la Guerra Fría, pero no entiendo como la historia en sí. ¿Me ¿Ya? entiendes? ¿Perfecto? Como me sé muchas cosas de lo que ocurrieron en la Guerra Fría, pero no entiendo como la historia en sí. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que sientes como que no te calza? Entiendo que hubieron como peleas indirectas, que Estados Unidos, lo de Cuba, todo eso, que estaban los capitalistas y los socialistas, todo eso, pero no entiendo como la historia en sí de la Guerra Fría. Porque surge, por ejemplo, las características. No sé si me entiende. No, no te entiendo. Entonces, o sea, lo que tú me explicaste es perfecto, porque la Guerra Fría es un periodo histórico largo, si tú te fijas. ¿Ya? Entonces, Sí, precisamente el ejercicio que tú hiciste de ir armando, ir construyendo, es como, mira, así como para ponértelo como un ejemplo, entender la Guerra Fría es como, cuando uno lo ve de lejos, es como ver un... ¿Has jugado tú con los Legos, estos bloques? sí, cuando era chico.
perfecto, yo los amaba y de hecho hasta el día de hoy me encanta jugar al Lego con mi hija. Entonces, mira, cuando tú ves la Guerra Fría, como en una sola cosa, es como mirar como hacer una casa de Lego, ¿te fijas? Entonces, ¿Ya? lo que tú hiciste es acercarte después a las piezas que componen ese Lego. Entonces, tú tienes Guerra Fría, ¿cachai? Entonces lo vas descomponiendo. Ah, Guerra Fría son conflictos indirectos, eso es un bloque. Guerra Fría es Revolución Cubana, es otro bloque. Guerra Fría es situación de Chile. Guerra Fría es competencia deportiva, es carrera. ¿Te fijas? Entonces, Sí, lo que tú hiciste es perfecto porque en el fondo cuando uno dice Guerra Fría no es un solo tema, es muchos temas que arman esta figura grande. sí. Entonces, cuando tú, por ejemplo, decías que yo entiendo que hay dos polos, perfecto. Y esos dos polos entonces generan una serie de consecuencias o como hechos o procesos aislados. Por ejemplo, tú puedes estudiar solamente la guerra de Vietnam y es un temazo, pero la guerra de Sí. Vietnam está en un proceso más largo que es Guerra Fría, que explica un poco por qué se metieron los rusos y los estadounidenses. Y es la única guerra que ha perdido y todas esas cosas. Así que se entiende que tengas como esa confusión porque en el fondo tomaste este producto y lo desarmaste en las piezas. Y no sé si a ti te pasa, Mm, pero yo cuando a veces arreglo cosas, yo desarmo y después como que me sobran o no me calzan. Y sí. al final siempre termino como ya la cuestión la arreglo y que funcione con un tornillo menos. El otro día me pasó, desarmé una aspiradora robot y se me perdió un tornillo, Ujú, pero funciona. mm. ¿Cachai? Entonces, eso es un poco lo que pasa. Y sobre todo si estuviste estudiando intensamente, es muy normal que te pase eso. Ah, ya. Pero no sé cómo, ya no sé cómo. De hecho, un día voy a estudiar bien la Guerra Fría y me voy a hacer un resumen en Word para lograr bien entender sobre cómo se inició, después lo que viene después y el final, todo eso. Perfecto. De hecho, eso es el paso que necesitas dar. De repente, igual hace un esquema, porque te ayuda a mirar el panorama. O si quieres, les puedo enviar un esquema de resumen de la Guerra Fría. Aunque nunca es Ya, bueno, se los puedo mandar, no hay ningún problema. Porque en la Guerra Fría pasan muchas cosas, y al final es del 48 al 91. Son años bien importantes para la historia de la humanidad. es Entonces, harto. es harto y afecta a todo el mundo. Y eso que no nos metimos a África, en África también pasan un montón de cosas, entonces el cerebro igual se sobrecarga con eso. Igual que, no sé si les mandé, hay una serie en YouTube que son como 6 o 7 capítulos y que van por los años de la Guerra Fría. Mm. Entonces es perfectamente normal la situación que te pasó, porque sentiste como en el fondo te cayó un bloque, como muchas cosas encima de información. Sí, son como muchas cosas, entonces como que no sé cómo armarlo. No se preocupe, Mira, lo más básico es que en la Guerra Fría hay etapas. No siempre fue igual. Y Sí, depende del libro, la división de las etapas. Hay unos que los dividen en 3 etapas y una guía que les mandé las divide como en 4. Pero en el fondo, mira, partimos súper tenso. Y eso yo lo hacía, si tuviera una pizarra y estuviéramos en la sala, yo siempre hago un gráfico con la XLA. Bueno, aquí no me llevo mucho. A ver, espérate. De veras que esta cuestión tiene pizarra, ¿verdad? sí. Ay, qué poco moderno, Espérate, déjame. Ah, pero está diciendo, pues ya voy a hacer el mono acá. Fantástico, téngame paciencia porque esta cosa es nueva para mí. Aquí está el lápiz, sí. Ya mira, yo el gráfico que hago en la pizarra y que debería que estar. Se ve bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Ya. sí. Vamos a este eje, este de acá. El de abajo van a ser los años de la Guerra Fría. Ya, imagínense que estoy escribiendo años. Me van a disculpar. Ahí, años, ¿ya? Entonces partimos hay texto, perdón, téngame paciencia. 1948 y sabemos que termina definitivamente ¿se acuerdan qué año termina oficialmente la Guerra Fría? No. 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, ¿ya? Aquí. Y este eje de acá, se me perdió el lápiz, ahí está el lápiz. Este eje de acá va a ser la tensión. Y cuando, ay, ¿dónde está
¿Cómo pongo el lápiz? ¿Estampar? No. ¿Dibujar? Chiquillos, me ayudan. ¿Dónde se ve el lápiz? Rayos. No sé. Ah, qué penoso. Oh, ahí sí. ¿Quién rayó? Yo fui yo. Ya. Aquí entonces imagínense que dice tensión. Y cuando digo tensión, ustedes saben entonces como tenso, pues si las relaciones si se están enfrentando. Entonces, en los primeros años, no, aquí, ya, está el lápiz. En los primeros años, y ahí depende de la cronología que tú sigas, si yo hago un esquema de la tensión, partimos así, pero mal. Los dos bloques, pero a punto de agarrarse misilazo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entienden Sí. las ideas? Sí, ¿ya? Van pasando los años y de hecho la mayoría de los estudiosos coinciden en que hay una etapa de que le llaman distensión, es decir, se relaja un poquito. ¿Ya? ¿Me siguen ahí? Hasta que precisamente se eleva la tensión en un año súper específico que es 1962, con la crisis de los misiles. Ahí de nuevo, pase, porque de hecho casi se agarran a misilazo. Y de ahí viene una nueva etapa de relajación y otro punto de tensión. Adivinen quién tiene la culpa aquí. Está el 62 con la crisis de los misiles, que va creciendo porque antes fue la Revolución Cubana. Y le vamos a poner aquí el 73. ¿Por qué puse ese año que vuelve a elevar la tensión? ¿Qué país ahí da la nota alta? ¿Qué país eleva la tensión, cree usted, en el 73? No No me tengo. manejo tanto como por los años. Pero el 73, sencillo, nosotros los chilenos, porque elegimos por primera vez un presidente Ah, sí. socialista. Un presidente que era socialista. Socialista, pero declarado, y revolucionario también. Entonces ahí eleva la tensión. ¿Quién te dibuja? Chile, perfecto, gracias. Excelente. Chile. Entonces ahí viene un punto, no sé si de tanta tensión como el 62, debería haberlo hecho más abajo el mono, ¿ya? Y de ahí entonces se distiende nuevamente hasta que se termina la Guerra Fría, no necesariamente porque se haya acabado como esta diferencia ideológica, sino que simplemente porque desaparece la Unión Soviética. Entonces ahí uno va calzando como las otras cosas. Por ejemplo, acá podemos poner la guerra de Vietnam, aquí en cosas que hacen aumentar la tensión, o aquí Chile. Bueno, buenísimo. Ahí vamos a linkearlo. O, por ejemplo, poner la llegada del hombre a la luna, acá en el 69. Yo soy súper mala para aprenderme fecha y número, no crean que, sino que simplemente lo he enseñado tantas veces que por repetirlo me lo he ido aprendiendo. Ahí. Oye, qué simpático esto de la pizarra virtual, no la había ocupado tanto. ¿Se entiende un poco, Vicente? Entonces, por eso de repente el Sí. orden gráfico. Entonces, acá es donde uno va poniendo las etapas. Entonces, algunos lo Profe, dividen en 3, 4. ¿Sí? lo de Vietnam es sobre que Estados Unidos estaba Vietnam del Sur y los del norte estaba con la Unión Soviética, ¿no? Sí. Ah, Igual que Corea del Norte, Corea del Sur, siempre es como uno soviético, otro sí. estadounidense. Igual que Afganistán y todos los tan. Es que siempre la lógica va a ser así. Uno se alinea con el occidente, con el bloque capitalista y otro con el bloque socialista. Sí. Esa es la lógica que va a explicar la mayoría de los conflictos indirectos. Lo mismo con la Revolución Cubana. Técnicamente, la Revolución Cubana al principio no era socialista, era como neutra. Obviamente, hastiados de lo que era la gestión norteamericana, y entonces como Estados Unidos lo bloquea, después de algunas negociaciones, se va al bloque socialista, y es donde firman un convenio de azúcar por petróleo. Excepto Chile, en el 73, que marcadamente sí fue socialista desde el principio, o sea, el 70, perdón. Ay, nada que ver aquí, pues, debe haber puesto 70. Allende asume el 70, perdón. Sorry, ahí me equivoqué. Y lo mismo si, por ejemplo, tú ves la historia de Nicaragua, las guerrillas de Nicaragua y otras guerrillas que hablamos al principio sobre esa pregunta del Dani,
tienen siempre la lógica, es con quién estás, A o B, y sin mezcla, sin posibilidad de negociación. ¿Le ayudo un poco, Vicente? ¿Tiene sentido? Sí, profe, sí. Perfecto. Entonces, insisto, es perfectamente normal que entiendas que como que estas piezas no encajan ahora, porque es complicado. Entonces, por lo mismo, como que el esquema clásico que uno hace es ordenar y ir como clasificando por las etapas, por lo general. Sí. Buenísimo, muy buena pregunta, ¿ves? Y te felicito por haber estado repasando. No es poca cosa sacrificar un fin de semana en eso. Después en la universidad Sí. uno sacrifica todos los fines de semana y no existen. Así que buenísimo, te felicito, muy bien. ¿Otra pregunta, consulta Gracias. sobre lo mismo? ¿O más? ¿O sigo profundizando ahí? ¿No? ¿Anto? ¿Duda? ¿Algo? Dani, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Oye, perdimos a Lucas. Qué impactado con la explicación. Bueno, una cosa que yo mencioné es que esto es como, cuando van estudiando la Guerra Fría, es como hacer zoom en distintas partes del mundo, ¿ya? Entonces, ¿se puede borrar todo de una o tengo que pasar el borrador? Igual es rápido. Quería mostrarles por qué no lo vimos en profundo y creo que es necesario. Siempre que la Guerra Fría se explica como el rollo de los dos polos. Uno es capitalista, marcado por Estados Unidos, y el otro es el soviético. A propósito de eso, ay, generalmente para hacer los gráficos uno usa azul para el bloque capitalista y rojo, por motivos evidentes, para el bloque socialista. ¿Sí? Entonces, usted sabe que Estados Unidos va a influir principalmente en América Latina y Europa, eso significa Europa Occidental. Básicamente, así como de Alemania hacia allá, un poquito corrido de Alemania. La Unión Soviética, por otra parte, un aliado muy importante, China, que eso tampoco lo estudiamos, que la revolución china es, pero un temazo, perdón la tipografía, esto de estar escribiendo algo así como mano alzada en el computador, y parte de Asia, ahí tampoco lo vimos tanto, pero piensen en Vietnam, en las Coreas, también hay otro país que tiene un dictador terrible, se me acaba de olvidar, y también en parte de me equivoqué, en Medio Oriente, o Cercano Oriente también le llaman algunos. Ahí están perdón, harto de los TAN, Afganistán, Pakistán, Medio. Oye, buen aporte ahí con los colores. Medio Oriente. Ya imagínense que escribí Medio Oriente. Pero hay un concepto que no lo estudiamos mucho y que me parece que es demasiado importante porque por cultura general y para pasar bien el examen y todas esas cosas, que es que hay un país o un continente técnicamente que yo lo mencioné muy al pasar, que es África. Gracias ahí, ¿ya? Este de acá, Anto, escríbame usted, parece que usted está escribiendo, ¿no es cierto? Ya. Acá, donde está USA, escriba primer mundo, con una letra más decente que la mía. Eso va a ser conocido como el primer mundo, el bloque capitalista. ¿Ya? Muy bien, esto, qué bacán, tengo secretarias, me encantó. Gracias, Anto, súper buen aporte. El bloque socialista va a ser conocido como segundo mundo. Escríbame ahí y con rojito, por favor. Segundo mundo. ¿Ya? Y, ¿qué es lo que va a pasar? En un hecho histórico que se llamó Conferencia de Bandung, los africanos que se acababan de descolonizar, porque en ningún momento fueron colonias de precisamente del segundo mundo, de Francia, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, sacan ese dominio colonial
y van a decir, mire, no me acuerdo el año de la conferencia de Bandung, eso si pueden googlearlo después sería súper bueno porque es una de las fechas que necesito aprenderme urgente y todavía no lo logro. Entonces los países africanos que se descolonizaron, es decir, dejaron de depender de Francia, de Alemania, de Inglaterra y demás, van a mirar esta lógica de la Guerra Fría y van a decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos a seguir a ninguno de los dos bloques. La palabra que usan los historiadores es alinearse, es decir, ir en línea con o estar de acuerdo con. Entonces, antes después usted me perfecciona mi mono. Imagínense que África siempre lo dibujo como Sudamérica, pero imagínense que eso es África. Ahí está, igual no queda tan malo. Escríbame África con otro color, que ahí no, como que no he visto que se usa mucho color. Escríbame África, por favor, Anto, algo así como mapa. África. Pero, ¿y el tilde, Anto? El tilde y la mayúscula, por favor, modifíquemelo. No, Anto, si vamos a hacer mono, hagámoslo bien. ¿Ya? Escríbame con tilde y mayúscula África. Lo siento, no puedo avanzar, es mi TOC de la ortografía. ¿Ya? Y lo mismo con las mayúsculas, por favor, de lo otro, ¿ah? No me deja modificarlo. ¡Ah! ¡No! Escríbalo de nuevo, por favor. Vamos, Segre, usted puede. Ya, perfecto. Pues sí, pues mira que se ve bonito. África entonces va a decir, yo no me voy a alinear, es decir, no me voy a incorporar a ninguno de los dos bloques, y ahí por favor, secretaria, prepare para tipearse, ese va a ser conocido como el tercer mundo, es decir, el mundo de los no alineados, que parte por África, y después va a ser conocido como un concepto peyorativo, que quiere decir que, es decir, está en una situación de retraso porque al no alinearse va a tener una serie de consecuencias económicas. Escríbame ahí abajo, Luchita, ciérrame la ventana. Ahí el vecino se le ocurrió empezar a arreglar. Típico que pasa que todo el mundo mete bulla cuando uno no hace conexiones. Entonces, ahí África va a ser conocido, África y parte de otro, gracias Anto. Oiga, pero la mayúscula puede, respéteme. ¿Ya? Va a ser conocido como gracias Linda, como el tercer mundo, porque el primer mundo, capitalista, industrializado, todas esas cosas, segundo mundo, ahí en vías de industrialización, haciéndole la competencia al segundo mundo, y África entonces, que decide no alinearse, va a ser conocido como el tercer mundo. De ahí viene la expresión dicha que como que yo les decía peyorativa, es decir, como que mira negativamente, esto es tan tercermundista, porque en el fondo como se salieron de toda esta competencia, tuvieron como retraso económico y otros asuntos asociados a eso. ¿Se entiende un poco la idea de primer, segundo y tercer mundo? ¿Sí, Anto? Bien, gracias. Eso es lo bueno de tener video. ¿Vicente? ¿Queda claro un poco lo grueso de la idea del tercer mundo y los mundos? Sí, profe. Buenísimo. ¿Y el Dani, existes? Buenísimo. Entonces, ya, tenemos dudas con esta parte de acá, que ese es un concepto que no trabajamos muy bien, el de primer, segundo y tercer mundo. Y, Anto, por favor, anótame ahí abajo, aquí. Averigüen ustedes en qué año fue la conferencia de Bandung. Le escribo yo Bandung, que es donde donde ellos se declaran como no alineados. ¿Ya? ¿En qué año fue? No es así, Bandung. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde, en esta lógica de los mundos, gracias, Santo, en esta lógica de los mundos, donde se va entendiendo la Guerra Fría. Por ejemplo, América Latina, y de ahí viene otro concepto que hay una canción de Los Prisioneros que habla sobre eso. De Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos. Ah, sí. Ay, no me acuerdo cuál es la canción. O sea, me acuerdo que la canción tal vez no era muy buena, pero la letra sí era muy... Esa, muy bien, Dani, ahí Sí. saltaste. Porque por una cosa geográfica, para Estados Unidos era evidente que América Latina tenía que ser parte de su mundo. Todo, y de hecho debía haberlo pintado con azul. Pero ahí es donde viene el tema,
es que América Latina coqueteó más que con el lado capitalista de la fuerza, se tendió a inclinar mucho al lado socialista de la fuerza. Muy Se está quedando sin tiempo. exacto, ¿ya? Entonces, perfecto, Anto, muy buen aporte. Entonces ahí, mediante bloqueos, mediante... También otro concepto que no quedó muy claro, sí, es que la Anto me está ayudando ahí. Mediante ayudas económicas, como por ejemplo la Alianza para el Progreso, o lisa y llanamente financiando golpes de Estado, es que América Latina siguió siendo el pueblo al sur de Estados Unidos o el patio trasero. ¿Sí? Esa canción de los Profe, prisioneros... ¿sabe? Le puedo decir algo que ¿Sí? yo tengo una amiga por el campamento que fue en Argentina Ujú. y ella es de Estados Unidos y la mayoría de sus compañeros o los compañeros que tuvo sigue pensando que América es un país porque en Estados Unidos ellos no les enseñan geografía No, es como rara la geografía que tienen los estadounidenses. porque, o sea, yo me metí a una página que se llama Omegle Ujú, que la utilizan para, no sé, preguntarle a los gringos cosas. Y ujú. si uno le pregunta a los gringos, siempre responden que América es un país, que ellos viven en América, Claro, como si Estados Unidos fuera América entera. hay una, ubicada esa canción que se llama Living in America. Ajá, Es como que sí. habla de Estados Unidos y América es un continente. Ujú. Pero sí tienen, es que claro, y ahí cuando tú analizas ese discurso, entonces ahí entiendes también la mentalidad de la Guerra Fría, es decir, América tiene que ser una sola cosa unida. O sea, ¿cómo una parte de América va a estar con el enemigo comunista? Buen aporte, ¿eh? Porque nos ayuda a entender la mentalidad de la Guerra Fría. Para la reflexión, para la reflexión. ¿Alguna otra duda, comentario? A propósito de lo mismo, ¿sí? De este mapa misterioso del mundo. Hay una pregunta que siempre hacen, que me faltó dibujar un continente. ¿Se fijan que están casi todos los continentes? Europa, claro, Europa, tienes razón, Anto. Ah, te leí, te leí los labios. Ah, estoy grande. Claro, Europa queda dividido en la mitad, porque una parte va a ser ahí, capitalista, ahí, un poco lo que yo decía hasta Alemania, todo eso. Bueno, me faltó dibujar Inglaterra, ahí. Y la otra parte de Europa, que está pegadita, oh, seca, te adelantaste tanto. La otra parte de Europa va a ser entonces, va a estar alineado bajo la influencia soviética. Piensen en Grecia, Yugoslavia, Estonia, Letonia, Polonia, un poco lo que hablábamos la vez pasada. Y falta otro continente. ¿Qué otro continente me falta? Tenemos Asia, tenemos África, América Norte, Centro y Sur. ¿Y qué continente nos falta? No cuenten en la Antártica. La Antártica está congelada. Ya, así que no vale. ¿Qué otro continente faltó ahí? ¿Australia o Oceanía? Sí, te leí bien los labios. ¿Lo dibujas tú o lo dibujo yo, Anto? Lo dibujo yo. No sé cómo dibujar Australia. Australia es fácil, Anto, mira. ¿Sabes cómo? Son dos cachitos. Ah, bueno, ahí. Son como dos cachitos ahí. Ya, igual que ordinario, pero es como... A ver, espérate, déjame dibujarlo de nuevo. ¡Ah! Te borré algo, perdón. Fue sin querer. Pero Australia, ¿a qué bloque creen que usted está alineado? ¿Primer, segundo, tercer mundo? Tírese, si no hay mala respuesta. Ya, buena, Anto. ¿Dónde Ay, encontraste esto? de verdad que no, con No sé. Australia no cacho ni una. ¿Australia de quién fue colonia? Ah, ya, es una pregunta muy capciosa. Porque usted sabe que Australia era una Eh, colonia. Mira la bandera yo de Australia. lo único que sé de ¿Ah? Australia Y hay canguros. es Ah. que es de los países que mejor paga. Es lo único que sé. Entonces, al pagar y al tener libre mercado, no puede ser socialista. Porque hay libertad de competencia. Entonces, Anto me dibuja con otro color, por favor, porque al haber sido colonia británica, ellos heredan mucho de los británicos y en la Guerra Fría se alinean con el bloque capitalista de la fuerza. Entonces, dibújame de nuevo Australia más abajo y de color azul o celeste, que usamos esta vez.
Vamos, Anto, aplique el arte. Mamá, Mira, ¿qué pasó? quiero una conexión. No, si vamos a almorzar. Ya, pues. ¿No? Buenísimo. Mamá. Ya, píntelo ahí celeste, que está en la órbita o alineado con el bloque capitalista de la fuerza. Ahora, el bloque del tercer mundo no fue tan neutral, hay que decirlo. La declaración de intenciones era neutralidad, pero hubo algunos países, no pocos, africanos que tuvieron revoluciones como más de carácter socialista, pero los que se llevaron toda la atención revolucionaria socialista fueron lo ocurrido en Centroamérica y Suramérica. Ahí viene todo el tema de la guerrilla y esas cosas. Bien, chicos, estamos pasados, son las 1:38. Si nadie más tiene una pregunta, hable ahora que yo para siempre. Profe, yo le quería decir algo Sí, dime. que voy a resumir la Guerra Fría. Yo se lo podría enviar a su correo y me podría revisarlo. Pero más que bienvenido, pues, Vicente. Ah, ya, gracias. Sí, pero yo feliz, pues feliz, 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 ¿ya? Entonces les debo yo un esquema prefabricado, a ver si les sirve. Y si usted da cualquier señal de vida, pero más que contenta, para eso estamos, ¿ya? Eso sí, ahora voy a almorzar, así que lo que sea que envíeme, probablemente le Sí, se lo responda yo enviaré en en la la mañana. tarde. Ya, ningún problema. Entonces mañana en la mañana tendrá la respuesta en su correo. Ya. Buenísimo, gracias por conectarse, chiquillos, que estén muy bien. Abrazos virtuales. No, queda un minuto. Sí, porque ya me pasé. A esta hora los niños ya abrazan. Eso, que estén súper. Abrazos. Gracias por participar. Gracias, Anto. Súper buen aporte. Me encantó la pizarra virtual. Chao, Dani. Chao, Vicente. Chao, Lucas. Que en paz descanse. Y Chao. nos vemos, olemos. Chao. Chao, que estén muy bien. Gracias.